Hola, soy la doctora Sabrina Maití Sánchez Vega, infectóloga pediatra del Hospital del Niño Benjamín Bloom. El día de ahora vamos a hablar sobre el virus del dengue, un tema muy importante tanto en la edad adulta como en la edad pediátrica. Dentro de esto vamos a conocer la tabla de contenido, vamos a hablar un poco de la historia, la epidemiología, la virología acerca del vector y cómo clasificar a nuestros pacientes y así dar un manejo adecuado. En cuanto al dengue, vamos a dar una pequeña introducción. Los puntos que vamos a tratar en el contenido de esta va a ser conocer sobre la historia, la epidemiología, el vector, la virología, la fisiopatología y la definición de caso en esta primera ponencia. En cuanto a la historia, en El Salvador tenemos que para 1965 se da lo que es la certificación internacional de la Aedes aegypti. Para 1978 y el 79 hubo una reinfectación a nivel nacional con la presencia de los serotipos 1 y 2. Y para 1995 tenemos los primeros casos de dengue hemorrágico con una circulación del serotipo 3. Para el 2000 hubo el mayor número de muertes fallecidos y en este lo que se identificó fue una circulación del serotipo del virus del dengue tipo 2. Para el 2002 fue una de las mayores epidemias que evidenciamos en El Salvador con una circulación de los cuatro serotipos del virus del dengue 1, 2, 3 y 4 con la circulación simultánea. En cuanto a la epidemiología a nivel de Latinoamérica, vemos ese informe que es de la semana correspondiente a la semana 17 del 2025, que está actualizado hasta el 15 de mayo. Para la región de las Américas, lo que podemos evidenciar que de los 14 países con reporte de casos hay aproximadamente 135.699 casos, de los cuales el 27% de estos se han confirmado con el 0.1% de dengues graves. Acá en la imagen podemos ver de color rojo los casos que van para el 2025 y en la línea celeste vemos los casos para el 2024 en donde podemos evidenciar que hay una disminución de aproximadamente el 51% para las regiones tanto de Centroamérica y de México. Sin embargo, lo que vamos a esperar que con esta temporada de lluvia, pues no sabemos si estos casos se van a incrementar, pero sí vemos que para la semana epidemiológica comparado con el 2024, sí tenemos una reducción de los casos de un 51% para nuestra región y para la región del Cono Sur con un 71% de casos. Cuando hablamos de casos acumulados, a nivel mundial tenemos que van 2.436.812 casos para la región de las Américas con 961.361 casos confirmados por laboratorio. De este total podemos ver que van mil muertes aproximadamente y en total de dengue grave reportados son 2.935. Esto va a corresponder a la semana 17 epidemiológica que está actualizado hasta el momento. En la epidemiología del Salvador tenemos la semana actualizada el 17 el 15 de mayo, perdón, 1.546 total de casos, con un 23 por 100.000 habitantes. De estos han sido confirmados por laboratorio 55. Podemos ver en el grupo etario que los grupos más afectados van a ser las edades de los 5 a los 9 años y el segundo grupo que son de los 10 a los 19 años con una circulación de los cuatro serotipos del virus del dengue con predominancia del virus del dengue tipo 3, pero tenemos reportados hasta el momento 0 casos graves con un total de muertes de 0. En cuanto a la distribución de los serotipos de la región de las Américas para el 2025, podemos evidenciar en esta tabla los serotipos que han sido reportados. Podemos ver que a nivel de nuestro país tenemos reportados los cuatro serotipos, tanto el virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Siempre, como les mencionaba anteriormente, el que más se ha reportado es el serotipo 3. Para comenzar a hablar un poco del vector, pues este vector corresponde al Aedes SP.
del reino Animalia, del filo Artrópoda, de la clase Insecta, orden Diphthera, de la familia Culicidae y de la tribu Aedini y del género Aedes. Podemos ver en esa imagen de la derecha que el mosquito adulto tiene un ciclo de aproximadamente de 4 a 6 semanas. Los mosquitos hembras son las únicas que se van a alimentar de sangre, son hematófagas, por lo cual alimentarse de la sangre del ser humano es necesario para ella para realizar la ovoposición. Sus huevos los van a depositar en un receptáculo que contenga agua, lo hace a través de la superficie del nivel del mar, del agua, lo que eso hace que sea muy difícil la erradicación porque estos pueden sobrevivir hasta un año en sequías, pero ya al entrar los huevos en el entorno acuoso se produce el proceso de incubación. Este puede tardar tanto de unos ¿cuántos días? A meses. Podemos ver el segundo estadio, que es la larva. Este consta de 4 estadios, que el cuarto estadio, que es el larvario, es el que se puede prolongar hasta meses o semanas. Estas larvas van a vivir en el agua, se convierten en crisálidas en tan solo 5 días. Este proceso puede tardar hasta 7 a 14 días. Ya la pupa, como no necesita alimentación, viven en el agua y demoran de 2 a 3 días en convertirse en mosquitos adultos con la capacidad para volar. Acá podemos ver que ese es el ciclo que cumple el zancudo. Siguiendo con el vector, el Aedes tiene una distribución de 35 grados de latitud de norte y sur, con una dispersión de 500 metros, pero hasta donde hay reportes que la hembra grávida puede viajar de 1 incluso hasta 3 kilómetros para ir a depositar sus huevos, que eso lo hacen de predominio nocturno, buscan las zonas oscuras para colocar sus huevecillos, y eso lo realizan de 4 a 5 veces en su vida. Como bien vimos que la duración de vida de ese mosquito puede durar hasta 6 semanas. Estas se van a alimentar de sangre. La única que se alimenta de sangre, como se los mencionaba, es la mosquita hembra, porque el zancudo macho se alimenta de las plantas y de los frutos. En cuanto al ciclo del virus del dengue, podemos ver en la imagen que tenemos acá un ser humano que el mosquito se va a ir a alimentar de la sangre de esa persona que tiene la enfermedad del dengue, lo cual se va a producir lo que es el periodo de incubación extrínseca, en donde el virus va a ir a infectar el intestino medio del zancudo y que luego eventualmente este va a viajar a las glándulas salivales, donde se va a dar la replicación viral, que este proceso tarda de 8 a 10 días aproximadamente. Aquí podemos ver en las glándulas salivales se da la replicación viral y luego este mosquito va a ir a infectar a los humanos a través de la succión de la sangre, se va a introducir el virus hacia la epidermis. Vemos acá el periodo de incubación intrínseca, que es el inicio de los síntomas, y ese suele tardar de 4 a 7 días y lo puede realizar de 3 a 4 veces el mosquito. El virus del dengue proviene de la lengua africana suajili, que significaba Kadinga Pepo, que se creía que esta fiebre era una fiebre quebrantahuesos que estaba provocada por los malos espíritus, y de ahí viene su nombre, por un paciente que se describía con el sufrimiento de la fiebre quebrantahuesos. Continuando con la virología, pues el virus del dengue es un virus Flaviviridae del género Flavivirus, que este virus contiene una envoltura con un diámetro, son bastante pequeños, de 40 a 50 nanómetros de diámetro, son ARN monocatenario en sentido positivo, es decir, que se lee de 3' a 5' y posee 4 serotipos, el virus del dengue 1, 2, 3 y 4, como se los había mencionado anteriormente. En cuanto a la virología, vemos que este virus posee proteínas estructurales. Dentro de ellas encontramos a la cápside,
que esta forma un complejo de nucleocápside que va a ir a proteger la cadena simple de ARN y va a evitar lo que es la degradación, va a promover la organización del ARN y lo que va a favorecer es el ensamblaje de las partículas virales, así como va a proteger el contenido para que se dé la replicación viral cuando este virus entra en la célula del huésped. También posee una membrana que esa es muy importante en el proceso de maduración de la partícula viral, ya que mediante su proteasa furina va a generar, como vemos en la imagen, el péptido PR y la proteína M, que estas van a ir a proteger a la proteína E y va a evitar la fusión temprana con el receptor. La envoltura tiene la función de interactuar con los receptores de la membrana y eso favorece la endocitosis del virus para que entre en la célula huésped. Acá podemos ver las funciones de las proteínas no estructurales, que el virus del dengue sabemos que tienen 7 proteínas no estructurales, dentro de cuales hay unas que intervienen en la replicación y otras que son inmunes. En cuanto a la NS1, es la única que tiene una utilidad diagnóstica y la que va a estar presente cuando se dé la replicación viral, que es su principal función. Y podemos ver acá las otras proteínas no estructurales, cuál es su función que tienen, tanto en la replicación, así como que va a garantizar el ensamblaje de este virus a la célula huésped. La NS5, pues es la única polimerasa que tiene la función de participar en la síntesis, tanto en la síntesis como en la transcripción del ARN viral. Hablando de la fisiopatología, pues el 80% de los pacientes que van a presentar dengue se presentan de manera asintomática. Podemos ver acá en esa imagen simplificada cómo el virus entra a la piel a través, son introducidas a través de la dermis y son rápidamente identificadas. Vemos acá las partículas virales son identificadas por las células de Langerhans, en donde estas se van a ir principalmente a los ganglios regionales. Vemos acá los ganglios linfáticos, que posteriormente esta se va a ir hacia los tejidos y al torrente sanguíneo. Vemos el endotelio vascular, donde principalmente van a ser reconocidos y se van a ir a unir esos virus hacia el monocito, y en los tejidos a los macrófagos y a los mastocitos. Vemos que van a generar una cascada de inflamación al ver que estos virus no van a ir a destruir las células huésped, sino se van a ir a unir hacia estas y no las van a poder destruir. Lo que va a hacer el sistema inmune es activar las quimiosinas, activar el factor de necrosis tumoral y las otras interleucinas que van a ir a atacar a las propias células del huésped, que lo vamos a ver más adelante, como les mencionaba, los mastocitos, macrófagos cuando son en tejidos, y es ahí donde se produce el daño endotelial. Acá vemos qué papel tiene el endotelio vascular. Podemos ver acá, como les mencionaba, los monocitos se van a unir, va a contener las partículas del virus del dengue, que estas podemos ver aquí en el endotelio intravascular, están unidas al monocito, van a ir a activar al factor de necrosis tumoral. Estas células ya activadas, al ver no contener la infección, van a atraer a los neutrófilos, linfocitos, y estos ya activados van a generar una muerte celular programada. Vemos acá que se da la apoptosis. Lo que esto va a generar van a ser fugas extra, hemorragias. Puede haber también transmigración de leucocitos, y al ver esto, las plaquetas lo que van a ir a hacer es tratar de reparar el daño endotelial. Al haber una transmigración de leucocitos, estos van a ir a infiltrar en los tejidos. Vemos aquí el endotelio extravascular, tanto a los macrófagos como a los mastocitos, y así generar una cascada de interleucinas, que vamos a ver que el dengue se agrava por la fragilidad capilar, y las plaquetas, al tratar de compensar este daño que se ha provocado al endotelio, se van a ir consumiendo, se van a ir desgastando, por lo cual vamos a ver más adelante por qué se da la trombocitopenia en el dengue, pero ese es un papel muy importante que tienen las plaquetas en el endotelio.
Acá vemos que la trombocitopenia es una característica del dengue, aunque su ausencia no nos va a negar la enfermedad, es el resultado de la lisis plaquetaria debido a que hay una reacción cruzada que inicialmente se creó para que contra la proteína no estructural del virus del dengue, que va a ir a inhibir su agregación por la reacción cruzada que éstas tienen, debido a que el sistema megacariocito se mantiene íntegro o se mantiene hiperplástico durante la fase crítica del dengue, estas pueden mejorar espontáneamente. Un recuento plaquetario bajo es un indicador de que todavía la enfermedad se encuentra activa, porque como lo vimos en la imagen anterior, las plaquetas tratan de ir a reparar el daño que se ha creado en el endotelio por el sistema inmune que está atacando las propias células del cuerpo, ya sea las quimiosinas y el factor de necrosis tumoral. Vemos que estas se recuperan con el reposo del paciente, y el aumento de las plaquetas lo que nos va a indicar es una mejoría de nuestro paciente. Estas pueden ser tan rápido, pero en algunos casos puede tardar hasta 10 días. Pero ¿por qué se producen las hemorragias en el dengue? Esto pues es una causa multicausal, como podemos ver, no solo las plaquetas, no solo el consumo de anticoagulantes naturales, vemos que hay un daño en la célula endotelial que trata las plaquetas de ir a reparar, pero en esto va a haber una liberación de sustancias procoagulantes, va a haber activación de la cascada de la coagulación, va a haber un aumento de los factores fibrinolíticos y por tanto hay un consumo de anticoagulantes naturales. Es una causa multicausal y no se lo podemos atribuir simplemente a un factor. En este estudio DENCO, que se realizó en 4 países del sudeste asiático y en 3 países de Latinoamérica, en el que abarcó aproximadamente 2,000 pacientes, lo que se pudo evidenciar fue que la extravasación del plasma era por mucho más la causa más frecuente de gravedad, seguido de las hemorragias, ya sea tanto digestivas, respiratorias, y en tercer lugar la afectación de órganos. Podemos ver aquí en este gráfico en donde de los 240 pacientes que presentaban extravasación del plasma, 213 presentaron nada más extravasación de plasma, pero este se puede acompañar de hemorragia o de disfunción de órgano. No podemos decir que la gravedad del dengue va a ser dada simplemente solo por extravasación de plasma, solo por hemorragias o por el choque o afectación de órganos. Podemos tener sangrado sin que nuestro paciente presente choque, o podemos tener el shock puro, como se ve aquí, donde hay una severa fuga de plasma, pero también se puede acompañar de distrés respiratorio. O sea que el dengue y la gravedad depende mucho de cómo el virus está atacando a nuestro organismo y cómo se dé la extravasación del plasma. Se puede acompañar de hemorragia o afectación de órganos. No solo va a ser un solo tipo, sino que ese puede coexistir con más de uno o 2 formas de gravedad de este, como lo podemos ver en este estudio que se realizó en el 2006. En cuanto al control de la infección, este va a depender mucho de la edad. La primera infección, si es a mayor edad, hay mayor severidad. Incluso también en los extremos de la vida, menor edad, hay mayor severidad. Vemos acá que la genética tiene tanto un factor protector para los descendientes de la raza negra africana, que les da un factor genético de protección, y la raza blanca pues tiene mayor susceptibilidad. En cuanto al virus, va a depender de la virulencia, de la neutralización, así como de las mutaciones de escapes o la carga viral incrementada. Vemos acá que cuando algunos pacientes ya han presentado una primoinfección, algunos meses o años posteriores, vemos que esos anticuerpos neutralizantes van a disminuir o van a desaparecer. Sin embargo, cuando volvemos a presentar una nueva infección con otro serotipo del dengue, estos lo que van a hacer es que van a aumentar sus anticuerpos, y estos anticuerpos heterotópicos, como se ven acá, lo que van a hacer es facilitar la entrada del virus hacia los monocitos, donde se va a dar la replicación, que se van a multiplicar en su interior,
y por eso van a ser liberados y después va a aumentar la carga viral, como lo vemos en esa imagen, y es por eso que se puede producir una mayor gravedad cuando se da una nueva infección con otros serotipos del virus del dengue. Ahora sí, hablando un poco de la definición de caso, vamos a tener que se clasifica tanto en sospechoso, probable o confirmado, y el sospechoso va a ser toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión del virus del dengue y que presenta una fiebre aguda de 2 a 7 días de evolución y que además de esto necesita 2 o más de las siguientes manifestaciones, ya sean náuseas, vómitos, exantema, cefalea o dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias, prueba del torniquete positiva, leucopenia con o sin o cualquier signo de gravedad. Y también en la edad pediátrica se considera a todo niño sospechoso que reside o haya viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión del virus del dengue y que va a presentar un cuadro febril agudo que por lo general dura de 2 a 7 días de evolución y que no tengamos un foco aparente para poder clasificarlo. El probable es todo el que cumple la definición de sospechoso y que además tiene la detección de IgM en una sola muestra de suero que va a ser recogida durante la fase aguda o de convalecencia o que tenga un nexo epidemiológico referido de un caso confirmado. Y el confirmado es todo caso sospechoso de dengue y que además tengamos la detección del ARN viral por pruebas moleculares como la PCR o la proteína no estructural NS1 mediante ELISA o la demostración del virus mediante aislamiento viral. O también podemos tener un aumento de 4 veces el valor de los títulos de anticuerpo específicos del virus del dengue en muestras recogidas con al menos 14 días de diferencia. Y en todo paciente fallecido, pues que tengamos la detección molecular del genoma viral a partir de tejido de autopsia mediante un estudio histopatológico o inmunohistoquímica. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un caso sospechoso de dengue? Pues primeramente hay que ver si cumple la definición de caso de sospechoso. Si ese paciente no lo cumple, hay que hacer un diagnóstico diferencial de las otras arbovirosis. Podemos sospechar también de COVID-19, influenza, sarampión y todos los que vemos acá. Pero si nuestro paciente sí cumple la definición de caso, hay que hacernos ciertas preguntas, como en qué fase se encuentra, si tiene signos o no tiene signos de alarma, cuál es el estado hemodinámico, cuál es el estado de hidratación, si está chocado, si tiene condiciones asociadas o riesgo social y si nuestro paciente requiere hospitalización. En este caso, vamos a hacer la clasificación del dengue, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, en donde se va a tratar la clasificación y el manejo de los casos sospechosos de dengue.